Hola a todos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Este es el episodio 2 de Hablemos Valvoline Premium Blue. Seguimos en la ciudad de León, Guanajuato, con nuestro invitado Gerardo Trujillo, ya que en el episodio anterior tuvimos muchos temas súper importantes y súper interesantes y quisimos ahondar un poco más en ellos. En esta ocasión y para este capítulo queremos hablar de tecnología de lubricantes, tecnología de motores y algunos detalles adicionales. Gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros. Hombre, un gusto y podemos seguir conversando horas y horas, así es que vamos a sacarle provecho a esta sesión. Así es, muchísimas gracias, Gerardo. Definitivamente, como lo menciona Rodrigo, la sesión pasada, el episodio pasado, platicamos muchísimo al respecto de prácticas de mantenimiento, al respecto de cómo cada vez nos vamos a ir acercando a estos nuevos pasos y a estas nuevas herramientas para llegar a ello. Pero invariablemente vamos a aterrizar en nuestros motores, en el aceite y sobre todo en las maneras en las que nosotros vamos a tratar y cómo va innovando en esta parte, ¿no? Entonces, pues para llegar al lubricante antes yo creo que tenemos que platicar un poco de qué es lo que ha estado sucediendo, sobre todo en México, en cuestión de motores, en cuestión de unidades, qué es lo que ha estado sucediendo. Y al respecto de eso, ¿qué me puedes platicar el día de hoy? Fíjate que el tema de la evolución de los motores es un tema interesante. Desde que Diesel inventó el primer motor diésel de combustión interna, la parte de la potencia se fue resolviendo muy fácil, ¿sí? Entender cuánto le metes a un cilindro de aire con combustible y eso te da la potencia. Entonces, el concepto de la potencia no es un problema para la cuestión de los motores. Desde los años 60 y 70 empezó un movimiento al respecto de cómo mejoramos no la potencia de los motores, cómo trabajamos mejor para que ese motor contamine menos y consuma menos combustible. Y eso es lo que vamos viendo en el transcurso del tiempo. Estamos teniendo tecnologías de motores que van cambiando de acuerdo con los requerimientos ecológicos en el mundo. Y cuando dices en México, no, en el mundo. Hay dos vertientes, la europea con los lineamientos de ASEA y en América con los lineamientos de la EPA. ¿Sí? Esos dos son los que definen cuántas partículas contaminantes se pueden ir al medio ambiente, le llaman partículas de materia, cuánto óxido de carbono, que es el veneno que produce cáncer a las personas que lo respiran, el dióxido de carbono, que no es tan peligroso, pero que también sale, y los dióxidos de nitroso, los NOx, que salen por el escape. Entonces, ¿qué pasa con estas agencias ambientales? Empiezan a decirte, oye, ya no puedes aventar tanto humo y partículas y gases al medio ambiente. Entonces emiten un comunicado, entonces los fabricantes de motores tienen que tomar los lineamientos de las agencias ambientales y hacer una ingeniería completa de su motor para que ese motor cumpla con los requerimientos ambientales. Entonces ellos crean un nuevo motor, hacen la ingeniería y ya que tienen la ingeniería, que saben que va a cumplir con los requerimientos ambientales, ese motor se lo dan al fabricante de lubricantes y le dicen, lubrícalo. Y es justo ahí la parte interesante, ¿no? Bien decías, el tema de la potencia en un motor a diésel ya no es tema, ¿no? Desde su creación existe y la tiene y la puede presentar. Ahora lo importante es cómo estos motores cuidan al medio ambiente. Y viene el papel importante de la lubricación, como bien lo decías. Ya los fabricantes de motores hicieron su tarea, crearon los sistemas y crearon el modelo adecuado para poder contaminar menos. El reto real viene para los fabricantes de lubricantes, que tienen que crear una tecnología o una especificación que pueda cubrir los requisitos y sobre todo la demanda de estos motores, ¿no? Fíjate qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en un motor por dentro? Bueno, ahora tenemos muchísimos cambios. Tenemos sistemas de post-tratamiento, tenemos otro tipo de materiales dentro del motor, aleaciones, maquinados. Tú me dirás cuántos cambios, mi buen. Motores más ligeros. Más pequeños, los más pequeños. Sí. Con turbo, alimentación de aire, con súper cargados, o sea, los superalimentación de aire, porque mientras es un concepto bien interesante. Cuando tú metes el aire a una presión distinta, la densidad del aire cambia. Y entonces tú puedes tener mucha más potencia solamente con eso. Entonces vamos a ver muchos motores, obviamente supercargados, turbocargados, pero el interior del motor en su principio básico ahí sigue siendo el mismo, ¿sí?
ese cilindro que sube y baja, así con anillos, y en la parte de arriba 2 válvulas que se abren y un inyector que pone el combustible. Lo que ha ido cambiando son materiales, ha ido cambiando la eficiencia con la que trabaja ese sistema básico, han ido cambiando, mejorando los sistemas de enfriamiento, pero lo mencionaste correctamente, los sistemas de post-tratamiento. O sea, cómo el motor evita que lo que quema salga al medio ambiente. Cómo el motor trabaja para que no se produzca tanto en la contaminación. Óxidos de nitroso y partículas de materia son cuando tú produces uno, el otro baja, y cuando tú limitas el uno, el otro sube. O sea, ahí es un problema muy complejo. Entonces, si tú tratas de corregir eso, pues uno de ellos va a salir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, disminuyo uno y el otro lo controlo. Eso es lo que está pasando con los motores. Entonces, vienen otros sistemas cambiando. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? La recirculación de los gases del escape. EGR. Claro. Un sistema, digamos, bien interesante porque solamente cuando tú recirculas los gases del escape a la cámara de combustión, con eso disminuyes óxidos nitrosos y partículas de materia, partículas al ambiente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Regresas los gases del escape ya quemados. Pues sí, pero ¿qué regresas junto con los gases del escape al motor? Hollín, productos de la degradación del lubricante, productos de la degradación del combustible, azufre. Entonces ahora, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el aceite de motor? Pues proteger mejor contra la aglomeración del hollín. Quiere decir que yo tengo más hollín en el motor, pero que ese hollín no me espese el aceite, que no me modifique la viscosidad, que no crezcan las partículas de hollín, porque cuando el hollín se aglomera, raya el interior del motor. Entonces, mi aceite tiene que tener una capacidad dispersante mucho mejor para toda esa generación de motores EGR. Y polémico este EGR, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo, Rodri, no me va a dejar mentir. Hemos visto muchísimas flotas y transportistas, sobre todo el hombre camión y algunas flotas pequeñas que optan por quitárselo. Simplemente no les gusta, les ha causado problemas y algunas otras ha funcionado bien, pero desde luego que tenemos que tomar en cuenta su función principal, ¿no? Claro, los motores que hay en la industria del transporte, pues obviamente tienen diferentes edades. Los motores con EGR ya son motores, digamos, de las primeras generaciones de control de contaminación que se utilizaron. Pero luego el EGR, cuando viene la segunda fase, digamos, de reducción de la contaminación, ya no alcanza a cumplir con el siguiente nivel de disminución de partículas de carbón y de óxidos nitrosos. Y entonces se le pone en el tubo del escape un filtro de partículas, el DPF, el Diesel Particle Filter, que sirve ¿para qué? Pues para capturar las partículas de hollín, que no se vayan al medio ambiente. Entonces ya tenemos el motor ahora EGR con filtro de partículas. Y ese es el reto de la lubricación, ¿no? No solo ahora lubricar este motor, sino lubricar los elementos que complementan a este motor para hacer mucho más ecológico, por llamarlo así, ¿no? Que es el principal reto de esta industria. Es correcto. El lubricante, al final de cuentas, tiene que ayudar a proteger ahora dos elementos. El motor como tal y los elementos de protección al medio ambiente que vienen incorporados con el motor. Entonces, se descubre en algún momento que, ya que entramos después a los catalizadores selectivos de los gases del escape, que había formulaciones de lubricante que podían, al arrastrar parte de los aditivos, podían envenenar el sistema del medio ambiente. Los catalizadores se envenenaban por el fósforo que venía de las formulaciones del lubricante. Entonces, ¿qué se viene a hacer? Bueno, se evoluciona completamente. La industria de los lubricantes dice, al principio funcionan, pero después de un tiempo el catalizador se envenena. Hay que desarrollar una nueva tecnología de aditivos que me ayude a evitar que esto ocurra. Aquí hay un tema bien interesante. A ver, el fabricante de lubricantes pues tiene dos elementos para hacer un aceite: un básico y una serie de productos químicos que le agrega al básico para lograr cumplir con los objetivos que le propone el fabricante de motor que necesita cubrir.
¿sí? Y entonces el fabricante del lubricante tiene que ver cuáles son los elementos que mejor funcionan para cumplir con ese objetivo. Básicos, pues tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos básicos minerales y dentro de los minerales tenemos básicos de refinados por solventes, grupo 1, los hidrofraccionados, grupo 2 y los hidrofraccionados severo, que son los del grupo 3. Los 3 vienen del petróleo. Y aparte tenemos los sintéticos, que pueden ser de diferentes compuestos químicos. Los más comunes son polialfa-olefinas, que son del grupo 4. Entonces, bueno, el fabricante de lubricantes tiene esos 4. ¿Cuál quieres? ¿Con cuál vas a trabajar? ¿Cuál mezcla vas a usar? Porque se mezclan los básicos. Yo puedo trabajar con un poco de grupo 1 y el resto de grupo 2, o puedo trabajar con un grupo 3, con un grupo 4. O sea, un sintético con un mineral, los puedo mezclar para producir. Entonces, mientras yo selecciono mi estrategia de básicos, pues la química de aditivos que tengo que utilizar para complementar ese básico, pues es la que me da a llevar a conseguir el objetivo, ¿sí? Entonces, esos son los 2 elementos con los que vamos a trabajar. Y en ellos hay mucha investigación. Hay mucha investigación desde el punto de vista de cómo refinar. Esas son las compañías petroleras, las que refinan el petróleo y lo convierten en un lubricante. Bueno, todavía tenemos uno adicional que me faltó mencionar, que es aquellos que convierten los gases en líquidos lubricantes, el gas to liquid, que es otra serie, es otra forma de obtener lubricantes en el mercado. Entonces, esa es una tecnología desde el punto de vista de las petroleras. Pero luego vienen los fabricantes de lubricantes, que tienen sus propios sistemas de investigación, que tienen sus propios desarrolladores de productos que investigan cómo los diferentes compuestos pueden llevar a juntarse con el básico seleccionado para lograr el desempeño mínimo que te pide el fabricante del motor y a veces más allá. Acuérdense que no se trata solamente de cumplir con una especificación. Hay lubricantes que cumplen y exceden los requerimientos que tienen y eso está en función de esa formulación que hay. Claro, y eso va mucho de la mano con una de las ofertas de Valvoline, que es cumplir la especificación del fabricante e ir un poco más allá, logrando un drenado extendido y permitiendo a la unidad pues, durar un poco más. Y creo que esto que has mencionado, Gerardo, abre pie perfecto para el siguiente tema que queríamos tratar contigo, que tiene que ver con el arte de hacer lubricantes, el arte de la formulación. Sabemos que muchos de nuestros clientes y muchas de las personas que nos escuchan en este evento tienen muchas dudas, ¿no? ¿Por qué debería de comprar uno? ¿Por qué debería comprar otro? ¿Debería yo de comprar aditivos de manera independiente y mezclarlos? ¿Puedo mezclar 2 productos aunque no sean de la misma marca? ¿Pudieras ayudarnos a conocer un poco más acerca de eso, Gerardo? Nos va a llevar a lo mejor por diferentes caminos, pero voy a tratar de irme contigo. Me encanta la forma en la que lo mencionas, el arte de la formulación del lubricante, porque en realidad es eso. Yo tomo un aditivo y no tomo un aditivo, veo cuáles son los requerimientos de la máquina y entonces a través de incorporarle productos químicos al básico lubricante voy satisfaciendo uno por uno, pero en balance, en equilibrio. Yo tengo que tener antidesgaste, un inhibidor de espuma, quiero tener un detergente, quiero tener un dispersante. Quiero que el aceite trabaje en alta temperatura, que no se oxide, que dure mucho tiempo y todo eso lo voy a ir logrando. Pero fíjense que cuando uno formula hay elementos que se contraponen, ¿sí? Yo quiero proteger contra la formación de ácidos en el motor. Ese aditivo detergente dispersante que me da lo que conocemos como la reserva alcalina del aceite, ¿sí? Es un básico. Pero el aditivo antidesgaste que yo le pongo al motor es ácido. O sea, tiene naturaleza ácida, no que sea corrosivo, tiene naturaleza ácida. Esos 2, si yo los pongo solos en un ensayo de química, un básico con un ácido se van a neutralizar. Bueno, pues eso no ocurre en la formulación del aceite. Coexiste el básico con el ácido sin neutralizarse y los 2 cumplen sus funciones individualmente para proteger a la máquina. Ese es el arte de la formulación.
seleccionar correctamente cómo consigo ese desempeño. Hay formuladores, déjame llamarlo así, genéricos, que simplemente ¿qué hacen? Me refiero a fabricantes de aceites genéricos, que van y compran un básico en el mercado y van y compran con el proveedor de aditivos un paquete de aditivos para el básico que compraron y formulan. Y hay empresas que se dedican a investigar, que desarrollan sus propias formulaciones, que trabajan de la mano con los fabricantes de aditivos para crear formulaciones propias que hacen un diferenciador importante en el desempeño del lubricante. Entonces, ahí viene mucha investigación, hay mucho desarrollo. Las pruebas que se hacen para ver que el lubricante realmente cumpla son costosísimas, son millones de dólares los que se invierten en solamente ver cómo una formulación logra o no logra el desempeño correspondiente. Y ahí mencionas tú el tema de los aditivos, y hay, bueno, muchísimas anécdotas. Sí, ¿no? Incluso estrategias de marketing que están basadas justamente en las formulaciones, ¿sí? Para tratar de sacarle un poco de provecho, un poco de brillo. Yo diría a veces aprovechándose un poco de la falta de conocimiento o a veces de la ignorancia del mercado y aprovechan para sacarle por ahí ventaja. Los vendedores de esos paquetes de aditivos también lo hacen, ¿verdad? Sí, claro, y creo que Gus quería comentar algo al respecto. Sí, adelante. Y sobre todo esto que tratas de las estrategias de marketing, creo que ha salido muchísimo en el pasado. Lo hemos visto no nada más Rodri, sino también en el equipo, en el campo. Hemos visto sobre todo muchos lubricadores y proveedores también utilizar nuevas tecnologías, ¿no? Y sabemos que siempre vamos a utilizar un término mercadológico nuevo para ellos. Todos queremos salir allá afuera con el nuevo producto, pero hemos escuchado tecnologías nuevas, sobre todo polémicas, como esta nueva de agregarle titanio a la fórmula, a los aditivos. ¿Tú qué me puedes decir de esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Esto es bueno? ¿Esto nos trae beneficios? ¿Qué ha sucedido? Hace unos minutos hablábamos acerca de los cambios en las tecnologías de los motores y decíamos que algunas formulaciones de aceite empezaron a envenenar el catalizador de los sistemas de post-tratamiento de los gases de escape. ¿Por qué? Porque tenían un aditivo muy viejo. Los aditivos a base de dialquil litio-fosfato de zinc, ese trabalenguas significa compuestos a base de zinc, fósforo y azufre. De eso está hecha la molécula del antidesgaste del motor. Bueno, como ese fósforo que venía en la fórmula, cuando llegaba a los sistemas de post-tratamiento era un fósforo muy activo y envenenaba el catalizador. Entonces, al principio protegía muy bien al motor, pero destruía el sistema de post-tratamiento. Entonces, ¿qué se hizo? Cambiar el concepto. Y en ese punto, los fabricantes de lubricantes o los fabricantes de aditivos se encontraron con una disyuntiva. Oye, dejamos de utilizar el dialquil litio-fosfato de zinc y creamos un nuevo aditivo antidesgaste, o mejoramos el ZDDP, el dialquil litio-fosfato de zinc, y lo hacemos menos agresivo al catalizador. Entonces hubo una serie, un grupo de fabricantes de lubricantes que se fue por buscar una alternativa diferente y encontraron una molécula que reemplaza el zinc por el titanio. Y entonces tienes un compuesto que es un antidesgaste con un elemento de titanio y otro antidesgaste que es a base de zinc. Los dos hacen lo mismo, la misma función. Pegarse a la superficie de la máquina, ¿sí? Y entonces dejar una capa protectora para que cuando viene el impacto del incremento en la temperatura con la fricción, quiere decir en los momentos en los cuales el lubricante no forma una película completa como en el momento del arranque y el apagado del motor, ahí los aditivos protegen contra el desgaste. Bueno, ese aditivo, al momento de haber la fricción, se funde, se integra con la superficie metálica y la protege contra el desgaste. ¿Sí? Es un antidesgaste. Lo mismo hace el de zinc que el de titanio. No es titanio líquido, no hay una cosa extraordinaria. Los dos tienen el mismo nivel de desempeño. Esas dos fórmulas nuevas, la de zinc y la de titanio, ya no afectan al catalizador del sistema de control de emisiones. Los dos lograron el mismo objetivo, pues con
con estrategias diferentes, caminos diferentes, pero con el mismo resultado. Claro, hay que aprovechar a veces esa oportunidad para buscar un impacto distinto en el mercado y vender más el producto. Eso fue lo que pasó. Y yo creo que tenemos casos como esos, que estamos hablando de algunos que son mercadológicos y algunos otros que son en la calle, ¿no? Que nos encontramos con muchos, voy a decir colegas, algunas personas del transporte que sobre todo ellos, digo, con la mejor intención de mejorar su lubricante, de llevarle algún beneficio al motor, como tú decías, tratan de llevarnos a esos aditivos fortificados, a tratar de introducirlos a la fórmula. Pero me voy a regresar un poquito y tú mencionabas mucho al respecto de la importancia del balance de los aditivos con la base que haya escogido el que diseñó esta formulación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar que alguien vaya allá y tome esa decisión de sobreaditivar o aditivar este tipo de lubricantes? ¿Qué es lo que puede suceder? Pues depende de quién sea tu proveedor de lubricantes. Si yo compro un lubricante de bajo desempeño, con una formulación que no es la mejor del mercado, pues voy a tener la necesidad a lo mejor de fortificar esa formulación. Pero si yo estoy comprando un lubricante bien formulado, que cumple con el requerimiento de mi motor, no necesito meterle nada. De hecho, ojalá que no lo hagan. Porque al hacerlo, al agregarle un aditivo, hay muchas marcas, no voy a mencionar ninguna, esos aditivos lo que hacen es mejorar una característica del aceite, que es, ojalá, el antidesgaste. Pero muchos de estos aditivos no solamente meten antidesgaste, meten aditivos de extrema presión. Los aditivos de extrema presión que colocan son aditivos a base de azufre-fósforo. Dijimos que el fósforo no lo queremos en los motores porque envenena el sistema de post-tratamiento, pero menos quiero el azufre-fósforo porque es un aditivo que de alguna manera ataca los metales amarillos. En un motor de combustión interna jamás vas a necesitar un aditivo de extrema presión. Pero fíjate cómo te lo venden con una máquina Timken. Claro. ¿Sí? Una máquina donde te ponen una gota de aceite en un elemento que está rodando y por ahí le meten la palanca y que no se funde y no hace ruido y mira cómo baja la temperatura. Esa es una prueba Timken de extrema presión. Eso nunca va a ocurrir en un motor de combustión interna. Entonces te están vendiendo algo que tu motor nunca va a necesitar. Pero estás destruyendo la fórmula, ese arte del balance químico que tienes del detergente dispersante, el antiespumante, el mejorador del índice de viscosidad. Todos esos elementos los estás destruyendo y además cambias la viscosidad del aceite, que es tu factor más importante. Vas a consumir más energía, vas a consumir más combustible y no vas a tener un beneficio significativo. Mi recomendación, no lo necesitan. Compren un lubricante de buen desempeño que cumpla con el requerimiento de su motor, con eso tiene. Totalmente. Creo que nos salió a Rodri y a mí la sonrisa con esa máquina Timken, la hemos visto varias veces. Sí, ahí. Claro. Nos la han presentado, ¿qué, Rodri? ¿Con aceite, con grasa, con algunos otros elementos? Con lo que quieras, ¿no? Es una forma en que ellos o algunos competidores, como bien menciona Gerardo, quieren demostrar que tienen la capacidad de hacer un trabajo que realmente el motor no va a hacer, ¿no? Y hablaba acerca de la formulación correcta y del producto correcto, y creo que ahí es donde Valvoline empata perfectamente con la necesidad del cliente, ¿no? Donde podemos acercarle un producto de excelente calidad, de última generación, con los mejores aditivos y las mejores bases, que puede brindar estos desempeños de los que hablaba Gerardo, ¿no? Y para continuar en línea, Gerardo, con el tema de las formulaciones, una de las dudas que también tiene mucha gente en el campo, sobre todo cuando se trata del hombre camión y que el gerente de mantenimiento, el gerente de compras, el gerente de logística y el gerente de operaciones es la misma persona, sigue siendo este dueño de estas unidades, de repente va a la refaccionaria o va al taller y le ofrecen agregarle un aditivo externo. Le dicen, oye, compra este aceite y ponle este aditivo del nombre que quieras, digas y mandes. ¿Qué le recomiendas a esta gente cuando tiene ese momento de tomar una decisión? Radicalmente no. Jamás he recomendado un aditivo y jamás lo voy a hacer. Porque entiendo perfectamente cómo es el concepto de la formulación del lubricante. Porque entiendo que tú no vas a formular el aceite. O sea, tú no vas a modificar las características de un lubricante agregándole un aditivo adicional. No lo vas a conseguir. Lo único que vas a conseguir es un resultado peor que si compraras un lubricante perfectamente formulado y balanceado. Chequen lo que dice el fabricante del motor. Vean cuál es la especificación que solicita y traten de conseguir esa o una mejor.
Hay un error que a veces, que a veces cometemos. Es que mi motor es de este modelo y solamente requiere de este lubricante. No. Si pueden conseguir un lubricante de una especificación superior, van a tener mucho mejor protección en su motor. Entonces, en vez de comprar un aditivo que no son baratos, compren un lubricante que está perfectamente formulado y balanceado. El resultado va a ser mucho mejor. Absolutamente. Yo creo que es una parte muy importante que vamos a reiterar, sobre todo vamos a soportar esa parte que nosotros respetemos este balance, ¿no? De la formulación que sobre todo nosotros hemos diseñado y desde luego nos va a llevar a los objetivos que nosotros queremos. Y hablando de objetivos, me gustaría platicar contigo, Gerardo, ¿qué sigue en la industria? Hemos platicado, yo creo que sí, una gran charla al respecto de motores. Ya hablamos de lo pasado, ya hablamos de EGRs, ya hablamos de todo este tipo de prácticas. Siguen ahora nuevos motores con nuevas tecnologías de las cuales ya platicamos un poquito. ¿Y cómo es que eso va a conjugar ahora con el lubricante y sobre todo en las nuevas tecnologías? Vienen cambios importantes, bien importantes. Bueno, tenemos nuevos combustibles. Estamos ahora trabajando con gas natural en algunos motores. Pero si nos quedamos en lo que es el avance tecnológico, viene Euro 7. 2025 se espera que sea el momento en el cual se ponga en práctica este nuevo requerimiento. Euro 7 es de la Comunidad Europea. Ellos establecen cuáles son los niveles de contaminación que puedes sacar al ambiente con un motor de combustión interna. Y ese lineamiento se los acaban de dar justamente hace muy poco a los fabricantes de los motores y hay mucha controversia. 60% de disminución en la emisión de partículas y 90% de la disminución en dióxido de nitrógeno, o sea, el NOx. Cuando tú lo pones en el contexto de un motor de combustión interna, esa disminución suena imposible. Ya escuché a Audi, ya escuché a los principales fabricantes de motores diciendo no vamos a entrarle. O sea, no vamos a entrarle, no vamos ni siquiera a hacer la investigación en motores de combustión interna porque ese nivel no se va a conseguir con un motor de combustión interna. Hay otros fabricantes que dijeron, vamos a entrarle en ver qué podemos conseguir para llegar a ese nivel de desempeño. Las alternativas del otro lado, ¿cuáles son? Híbridos y eléctricos. ¿Sí? Pero el mundo no está listo para flotas completas eléctricas o híbridas. Imagínate, desde muchos aspectos, ¿sí? Baterías, el costo. O sea, un auto eléctrico, ¿cuánto te cuesta más que un auto de combustión interna? Claro. 30, 40, ya están más baratos, ¿verdad? Pero hasta el 80% más caros. Ahora imagínate que tú tienes autos eléctricos. Y si el día de mañana nosotros salimos de trabajar, llegamos a nuestra casa a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde todos enchufamos el auto para que se cargue la batería. ¿Qué pasaría con nuestra red eléctrica? ¿Sabes qué pasa? Tendríamos un apagón del mundo entero, bueno, del hemisferio que se conecta a esa hora, porque no hay energía suficiente para cargar esos vehículos. La logística de abastecimiento, ¿cuántas gasolineras encontramos en una calle de 1 kilómetro? Pues imagínate que tendríamos que tener fuentes de energía en nuestras casas o en nuestras oficinas o en nuestros edificios para podernos cargar. Los países avanzados, Europa, Estados Unidos, no lo van a poder hacer. Imagínate México o algunos otros países del en vías de desarrollo. Es todavía más complicado. Claro, vienen avances muy importantes. Qué bueno que vengan los avances. Es algo que necesitamos como planeta, es algo que necesitamos desde el punto de vista ecológico, es algo que necesitamos desde el punto de vista de la generación de sistemas de transportación que no nos contaminen tanto el medio ambiente. Entonces, eso es lo que viene. Sí, y de la mano con esto y para ir cerrando un poco este capítulo de Hablemos Valvoline Premium Blue, quisiera preguntarte, Gerardo, ahora ya existen motores que están alimentados no por un combustible líquido como históricamente ha sido, ¿no? Todos conocemos la gasolina, el diésel y otros tipos de combustibles que veníamos utilizando a lo largo de la historia. Ahora hay motores que funcionan a base de gas natural, que su combustible es un gas natural.
que también es de las tecnologías que ahora vienen y lo que están desarrollando los fabricantes de motores, obviamente buscando esto, ¿no? Ser más eficientes, contaminar menos. ¿Qué nos puedes platicar de ese tipo de motores? Y el reto de la lubricación en estos motores. Motores a gas han existido hace muchos años en operaciones estacionarias. Sí, los generadores de energía, muchos, sobre todo en Sudamérica, hay una gran cantidad de motores de gas natural. Hay mucha experiencia ya en cómo trabajan esos motores, distintos completamente de los motores de combustión interna diésel. ¿Sí? Nos quitamos del problema del combustible, el gas es más limpio, ¿sí? No generas tanto hollín porque el gas se quema mucho mejor. Por lo tanto, tu aceite no se va a poner negro, ¿sí? Se va a mantener más claro. Y ese es un riesgo interesante. Imagínate que tú tienes una flota híbrida, ¿no? Donde tienes motores a diésel y motores a gas y uno no se ensucia y el otro sí. Entonces, ¿qué vas a pensar? No, pues este aceite está bueno, todavía sirve, me puede durar más tiempo. No, hay que tener mucho cuidado. Hay otros elementos importantes: recesión de válvulas, carbonización de las válvulas, picado de las válvulas, la formación de compuestos de nitrógeno. Cuando en el motor de combustión interna diésel tenemos azufre, el azufre produce ácido sulfúrico. ¿Sí? Bueno, óxidos de azufre, y luego lo combinamos con agua y tenemos ácido sulfúrico. En el motor de gas no hay azufre, pero hay nitrógeno. Y ese nitrógeno empieza a formar compuestos de nitrógeno y se combina con agua y tenemos ácido nítrico. Y el ácido nítrico es igual de peligroso que el ácido sulfúrico. Va a corroer el motor, lo va a destruir. Va a empezar a haber primero nitración, después oxidación, se van a consumir los aditivos y el motor falla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en estos motores es mucho más importante, bueno, entender cuáles son los cambios en la combustión y entender cómo esos cambios afectan al lubricante y poder determinar cuándo es el momento justo de cambiar el lubricante de acuerdo con la degradación. No se confíen en el color del aceite. Ese va a seguir siendo clarito, brillante, transparente, pero eso no significa que el lubricante esté bien. El análisis de aceite a través de la medición de la nitración, a través de la oxidación, a través del nivel de reserva alcalina del lubricante, a través de la medición del paquete de aditivos en general y de la conservación de la viscosidad son muy importantes. Cuando un aceite en un motor a gas empieza a degradarse, el consumo de aceite incrementa. Ese es un parámetro que hay que poner mucha atención. Generalmente tenemos un consumo de aceite controlado durante un cierto tiempo y cuando el aceite empieza a degradar, el nivel de relleno aumenta. Eso es un indicador de que tenemos una degradación del lubricante. Pero el análisis de aceite va a ser la herramienta fundamental. Utilícenlo, prepárense, desarrollen su estrategia, desarrollen a su gente para que puedan utilizar esa gran herramienta que tienen. ¿Estarías de acuerdo que siempre regresamos a esta gran recomendación de hacer análisis de aceite y manuales del fabricante? Sí, yo creo que, bueno, el fabricante del motor lo recomienda. El proveedor de lubricantes lo recomienda. Ahora necesitamos cómo ayudarle al usuario a entender mejor o a lo mejor apoyarse en la gente de servicio técnico de su laboratorio, en la gente de servicio técnico de su proveedor de lubricantes para que le ayuden a entender mejor. A veces el hombre camión no va a tener la capacidad para tener un especialista en análisis de lubricante. Bueno, ahí es donde el servicio técnico hace mucha diferencia en esta parte. Y bueno, pues Gerardo, definitivamente una charla reveladora. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de qué es lo que estamos nosotros viendo en el lubricante, de qué viene, de qué es lo que tenemos que hacer al respecto de ello. Y pues definitivamente y nuevamente te agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy, por comentar. Un gusto. Se nos va el tiempo rapidísimo aquí en estas conversaciones. Ojalá tengamos después en el futuro oportunidad de hablar mucho más al respecto de otros temas. Agradecido con la invitación. Claro gracias. Que sí, Gerardo, cuenta con ello. Muchísimas gracias por recibirnos, por tu tiempo, por el espacio para poder platicar con todos nuestros amigos y socios comerciales. Recordarles que sigan aquí en línea con nosotros. Tendremos muchos más capítulos, más invitados de la calidad de Gerardo, con mucha más información y sobre todo de la mano de la tecnología de nuestros productos Valvoline, que por más de 150 años ha estado de la mano con ustedes y sus unidades. Sigan pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros medios digitales y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos Valvoline Premium Blue. Y por último, quisiéramos darle este pequeño reconocimiento a Gerardo
por habernos acompañado el día de hoy, inaugurando nuestro evento, nuestras sesiones. Aquí está un pequeño reconocimiento de la marca para ti, Gerardo. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos apoyado, por habernos escuchado. Y me gustaría leerlo para que la gente sepa lo que te estoy entregando. Dice: estimado Gerardo Trujillo, gracias por ser parte de la familia Valvoline y por tu destacada participación en nuestro primer podcast Hablemos Valvoline Premium Blue, mantenimiento y tecnologías de lubricante, 16 de noviembre del 2021 en la ciudad de León, Guanajuato. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Un detalle muy bonito, de verdad lo agradezco mucho. Está bueno el diseño, así es que va a tener que ser colocado por ahí en un buen lugar en nuestras oficinas. Con mucho gusto. Gracias. Gracias a todos y seguimos escuchándonos en el siguiente capítulo de Hablemos Valvoline Premium Blue.